¿Qué pasaría si te digo que todo este tiempo la prensa y la gente te ha mentido? Sí, hermano, te ha mentido diciéndote que Alianza Lima es el equipo que más le aportó al Perú en cuanto a los jugadores en los mejores momentos de la selección peruana. Y hoy día venimos a desmentir un mito, porque en el año del centenario mucha gente le atribuye el mal momento de la selección a este precioso escudo. Y hoy Juanjo Paz le viene a decir a la gente que no es así. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Bien Jugado. Como ya los dijeron acá, estas son mis redes sociales para que me puedan seguir a cada rato. A lo largo de todo el video va a estar saliendo. Hacemos en vivos en TikTok. De hecho, esto lo vamos a hablar más tarde, así que atentos, porque vamos a aprender y vamos a hablar, vamos a discutir con gente acerca de que Universitario de Deportes le dio más y mejores futbolistas en los momentos claves a la selección peruana. ¿Y en qué me puedo estar basando en esto? Me dirán algunos. Bueno, primero que nada, vamos a poner lo que siempre le digo, el background, los antecedentes. ¿Por qué a Juanjo se le ocurre hacer este video? ¿Por qué se pone la del centenario? ¿Por qué se pone de gala para poder hablar de la selección peruana que, seamos honestos, no viene bien, viene bastante maltratada, la gente no tiene fe, el día de mañana jugamos contra Uruguay y no le importa a nadie, la tía de Gamarra perdió su plata porque ya nadie quiere comprar camisetas de la selección y muchos dicen, esto pasa porque llaman demasiada gente de la U. Y yo quiero primero que nada decirles que son muy idiotas para que su nivel intelectual, lo único que les dé para poder atribuir responsabilidades de la desgracia del fútbol peruano sea decir semejante barbaridad. Porque simplemente hay que ir a los hechos, hay que ir a cómo le fue a la selección cuando, por ejemplo, fuimos campeones de América, porque para los que no sepan, Perú ha sido 2 veces la mejor selección del continente en el certamen más importante de toda nuestra zona, de toda nuestra confederación. Y allá por el año 1939 sería Universitario de Deportes el que más jugadores le daría a una selección que terminaría, ojito, campeonando el torneo continental. El mejor jugador, el campeón y también el máximo goleador fue Teodoro Lolo Fernández Meizán. Sí, ídolo máximo de este querido club. Pero además de él, hubieron otros futbolistas que también vestían la casaquilla de Universitario en aquel entonces y que fueron parte de la selección que saldría campeona en el año 1939. Estuvieron Juan Honores, Arturo Fernández, Enrique Perales, Carlos Tobar, Alberto Baldovino y también César Socarrás como delantero con tan solo 19 años. En aquel certamen universitario le brindó al equipo de todos los peruanos un total de 7 convocados. Mención especial para el Sport Boys del Callao, que aportaba muchísimo, pero muchísimo a la selección peruana. Le aportó 5 jugadores en aquel entonces, entre los cuales uno de los que más destacaba era Segundo Titina Castillo, un jugador que después pasaría a filas de Universitario y que marcaría un muy buen momento como director técnico de nuestro club, siendo bicampeón. Haremos un video justamente de Titina Castillo acá en este canal dedicado a Universitario. Y continuando un poquito más allá, hay que hablar de cómo le fue a la selección pues en el mejor mundial que tuvo. Porque mucha gente ha olvidado que antes de Rusia 2018 la selección solía ir a los mundiales. Solía ser partícipe, por eso le decían la cuarta grande de América. Era la única que pudo sacar a Argentina de un mundial, justamente en el que vamos a referirnos ahora, y además había clasificado también al 7-8 y al 82. Vamos a repasar en el año 1970 cuántos jugadores de Universitario de Deportes tuvo la selección, que solamente pudo ser detenida por la Brasil de Pelé. El mejor Brasil de todos los tiempos enfrentó a una selección peruana que tenía muchas estrellas. Algunos de ellos, es verdad, identificados con Alianza, pero la gran mayoría vestían la casaquilla del más grande del país. Eran jugadores e hinchas de Universitario de Deportes. Vamos a empezar con esta numeración, obviamente hablando del capitán de América, de Héctor Chumpitaz. Baluarte, creo que no tengo ni siquiera que ahondar en por qué la figura de Chumpitaz es tan grande en el fútbol nacional, en el fútbol patrio. Luego, no sé si ustedes recuerdan la cancioncita Nicolás Fuentes y Chumpitaz. Bueno, Nicolás Fuentes también jugó en Universitario de Deportes.
era un futbolista identificado con la crema. Además estuvo el gran Roberto Chale, el niño terrible, Rubén Correa, Pedro González, José Fernández, también un gran defensor, Félix Salinas, también defensor, Luchito Cruzado, volante, finalista 2 años después de la Copa Libertadores con Universitario y 2 veces semifinalista de esta copita, y además Jesús Goy Sueta, que era un portero suplente, también sumando a los convocados de la selección peruana en aquel certamen mundial. Ojo, mundial. La gran sorpresa en aquel entonces fue Perú. Fuimos lo que Colombia o Chile fueron en 2014, nosotros lo hicimos en el 70 con 9 jugadores de Universitario de Deportes. Luego también tuvimos a Cristal como el segundo mayor aportante de jugadores en este certamen, con 6, entre los cuales obviamente destacaba una de sus máximas leyendas, el señor Alberto Gallardo, también Eloy Campos, Orlando Latorre, Ramón Mifflin y también José del Castillo. 4 aliancistas nada más fueron a este certamen mundial. Teófilo Cubillas, hablamos de Pedro Pablo Perico León y también Julio Bailón con Javier González, que Javier González también era un habitual suplente en este equipo, igual que Bailón. Insisto, estaba plagada de estrellas la selección peruana en aquel entonces. Avanzamos un poco más porque me dices, oye, son solamente 2 momentos, un Mundial de Copa América. Tranquilo, porque en la Copa América que ganamos en el 75 también hubo mayoría de gente de Universitario. Es terrible esto, es una paliza en todos los niveles. 5 jugadores de la crema estuvieron en aquel torneo continental a lo largo, porque ojo, este fue un torneo que se jugaba a veces en tu localidad, a veces en la del otro, no tenía una sede fija, pero en aquel entonces también seguía Héctor Chumpitaz, capitán de aquella selección, Aparicio, también un delantero y muy identificado con Universitario de Deportes, también Rubén Toribio Díaz y Enrique Casareto, para hacer un total de 5 cremas en una selección que realmente estaba bastante bien conformada y muy bien dirigida, también hay que mencionarlo, por el señor Marcos Calderón, que en su momento dirigió a más de un club del fútbol peruano. Es verdad que también hubieron bastantes aliancistas, hubieron 3 de hecho, hubieron 3 aliancistas en aquel equipo. Estaban el señor José González Ganosa, César Cueto y Santiago Ojeda. Si quieres darle un plus de haber tenido a Cubillas, está perfecto, serían 4. Pero si tú le vas a poner a Cubillas, entonces también dame otros 2 cremas que estuvieron, que ya no estaban en el equipo, pero sí estuvieron en la selección, que eran el gran Percy Rojas y el ciego Juan Carlos Oblitas. Jugadores sumamente identificados con la camiseta crema. Así que ya sabes, yo te doy uno, pero yo tengo 2 más, hermano, que ya jugaban en el extranjero. De hecho, Percy Rojas sería campeón continental con el Independiente de Avellaneda en una de esas 7 Libertadores que ganaría el rojo. Así que, gente, una vez más, paliza de Universitario de Deportes en uno de los grandes momentos de la selección peruana. Es así, una tras otra, todos los jugadores eran identificados con la U en 3 momentos clave, un mundial y 2 Copas América, y no cualquier mundial, ojo. Fue el mundial en el que mejor participación hicimos. De ahí la gente me podrá hablar que, por ejemplo, hubo una mayoría de jugadores de Alianza en los otros 2 mundiales, que nos fue terriblemente mal, en el 78 y en el 82, ¿no? Donde primero en el 78 nos salimos goleados, pero goleados terriblemente por la selección argentina en un partido muy extraño, es verdad. Y después en el 82, donde ya llegaba un Teófilo Cubillas bastante mermado en su rendimiento y había aparición de repente de otros jugadores que lamentablemente no dieron la talla. Pero, gente, seamos honestos, en 3 momentos claves, 2 de los cuales fuimos campeones, Universitario paliciaba dándole jugadores al equipo de todos los peruanos. No me vengan con huevadas, no me vengan con mentiras. Alianza Lima sí, tuvo una muy buena cantera en su momento. Pero a raíz de diferentes motivos y diferentes cosas que ocurrieron, la selección siempre estuvo conformada por la gente de Universitario de Deportes en su mejor momento. Ojito con esto. Veremos qué pasa mañana contra Uruguay, veremos. Pero no va a cambiar la historia el hecho de que hoy por hoy tengamos jugadores universitarios que son habituales suplentes, dicho sea de paso, en la selección, para poder decir que no funciona el equipo de Jorge Fossati. Porque si no funciona, tiene muchos otros motivos. De hecho, por acá les voy a dejar de repente un video donde ya hablé del tema y la problemática de Jorge Fossati. Estamos viéndonos, gente, en un próximo video. Así es, Juanjo Paz tiene que venir de nuevo a escuelear a la gente con la historia del fútbol peruano y de esta hermosa
hermosa camiseta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y como ya saben, síganme en las redes sociales y siempre se terminan estos videos, especialmente cuando hablamos del mejor de los equipos, con un fuerte y claro y dale toda la vida.